Bien, vamos a ver. Bienvenidos a este nuevo problema de compresión simple en el que vamos a intentar resolver un ejercicio que nos dice que se necesita evacuar una cantidad, una necesidad frigorífica de 150.000 kilocalorías hora de una cierta cámara, para lo que se decide instalar un sistema de producción de frío por compresión mecánica, un compresor de pistón. La temperatura de la cámara no puede superar los 3 grados centígrados en el interior. Y la diferencia de temperatura de entrada del evaporador se estima que son 7 grados, es decir, hay un delta de T de 7. Se dispone de un gran caudal de agua de pozo de 15 grados, o sea, la condensación es por agua, ¿vale? Y el refrigerante 134. Para el funcionamiento de dicha instalación se adquirió un compresor alternativo ya te dan una cilindrada de 2250 centímetros cúbicos de cilindrada, el cual aspira vapor con un recalentamiento de tubería de aspiración de 10 grados. Ya nos está diciendo que es un recalentamiento no útil, es decir, solamente intervendrá para determinar el volumen específico del vapor a la entrada del compresor. Y este compresor gira a 850 RPM con un rendimiento volumétrico de 0,8 y una tasa de compresión de 3,3. Después te dice, considerar un salto máximo del agua del pozo de 5 grados centígrados y un mínimo de temperatura y un salto mínimo de temperatura en el condensador de 5 grados. Un salto de agua del pozo entre entrada y salida de 5 grados y un salto mínimo de temperatura en el condensador entre fluido refrigerante y agua del pozo de 5 grados. Ahora vamos a analizar lo que es esto. Te pide calcular el grado de su enfriamiento de líquido condensado para el que pueda funcionar la instalación con este compresor, si es posible. A priori parece un problema complejo, pero no lo es. Vamos simplemente a determinar el grado de su enfriamiento del líquido. El ejercicio tiene esta tesitura: un compresor, descarga, o sea, una instalación normal, descarga sobre un condensador de agua. Aquí está el condensador de agua con un caudal máximo de agua entrante y que sale, una temperatura de agua de entrada y una temperatura de agua de salida, ¿vale? Y el circuito frigorífico normal. Estos serían los datos del problema. Sí, vamos a analizar esto paso a paso. Si la temperatura de la cámara es de menos 3 grados y nos dice que hay un salto de T de 7, sabemos que delta de T es la temperatura del recinto menos la temperatura de evaporación. O sea, el delta de T, o llamado también salto 1. Recordemos, temperatura de la cámara menos temperatura de evaporación. Por lo tanto, la temperatura de evaporación será igual a menos 10 grados en este caso. Ya tenemos un dato. Es decir, menos 3 menos 7, está aquí, menos 10. Ya tenemos la temperatura de evaporación. Primer dato. Vamos a ver, analizar el condensador. Nos dice que tiene una entrada de agua a una temperatura de 15 y salida de 20 grados. ¿Vale? O mejor, nos dice que el agua de entrada, fijémonos en el enunciado del problema, nos dice, se dispone de un gran caudal de agua a 15 grados. Entra a 15 grados. ¿Vale? Y también nos dice que hay un salto máximo admisible de 5 grados entre la entrada y la salida. Por lo tanto, la salida será 20 grados. Vamos al condensador. Si hay un salto admisible máximo de 5, la salida será 20 grados. Y después dice, condensación 5 grados por encima de la temperatura más alta alcanzada en el condensador. Eso forma parte del enunciado. Un salto mínimo de temperatura en el condensador entre el fluido refrigerante y agua de pozo de 5 grados. Entre el fluido refrigerante y el agua del pozo. O lo que es lo mismo, 5 grados por encima de la temperatura más alta del condensador. Eso hay que interpretarlo así. ¿De acuerdo? Es decir, que el salto térmico del condensador, que sea la temperatura de condensación menos la temperatura del agua de salida, si hablamos que son 5 grados el salto térmico, ese que nos dice, la temperatura de condensación, aquí, será 25 grados. Con lo cual tendríamos la temperatura de condensación. ¿De acuerdo? Esto es un poco así, parece complicado. Simplemente hay que leerlo bien e interpretar bien lo que dice el enunciado.
para deducirlo, no tiene secreto. ¿Vale? Ya tenemos la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación. Con eso simplemente disponemos a realizar el diagrama de Molière. Aquí empezamos desde el punto 1, que tiene un recalentamiento no útil de 10 grados con respecto a una temperatura de evaporación de menos 10 y temperatura de condensación más 25. Hablamos de R134. Todo esto es para el refrigerante R134A. ¿Vale? Se comprime hasta el punto 2. ¿De acuerdo? Bien. Hay un rendimiento volumétrico recordemos, rendimiento volumétrico de 0,8. Es importante determinarlo para sacar el punto 2 real. Se condensa a una temperatura de 25, de más 25, se expansiona, y lo que nos pide es el grado de su enfriamiento. Es decir, nos pediría teóricamente, nos pide la posición del punto 3 o del punto 4 a nivel de entampías. Realmente nos pide el punto 3, pero podemos sacarlo a raíz del valor del punto 4, puesto que estos datos, una vez ya metidos dentro de lo que es lo hemos sacado del Solcam, tenemos los datos reales. El dato real del H2 es metiendo un valor del rendimiento volumétrico, rendimiento isentrópico de 0,8. Tenemos este dato que es importante y la entalpía en el punto 5, que es la de saturación de vapor. Y no tenemos tenemos también la de punto 1, gracias a que tiene un recalentamiento no útil de 10 grados, ¿vale? Pero no tenemos la de punto 3, no la sabemos con seguridad, puesto que el recalentamiento, su enfriamiento ahora mismo es una incógnita. También, por lo tanto, esto es una incógnita. Con estos datos tenemos que, si sabemos los rendimientos volumétricos y la tasa de compresión, por un lado, sabemos que el volumen aspirado es el rendimiento volumétrico por el volumen teórico. Eso lo sabemos por la definición del rendimiento volumétrico, que era el volumen realmente aspirado con respecto al volumen teórico. El volumen teórico viene impuesto por la cilindrada, que la tenemos como dato. Lo que pasa es que está en centímetros cúbicos, pero la pasamos a metros cúbicos, dividiendo por 100.000. No, dividiendo por 10 millones. 3 ceros y 3 ceros. Lo multiplicamos por las revoluciones por minuto, RPM, por su velocidad de giro, y por 60 para pasarlo a horas. Y tenemos un valor de 111,75 metros cúbicos hora. ¿Vale? Entonces, con lo cual, el volumen realmente aspirado será equivalente a 91,8 metros cúbicos hora. Eso es el volumen realmente aspirado, haciendo la operación esta. Bien. Seguimos. Y si tenemos un volumen específico en el punto 1, que es la entrada del compresor, de 0,10397 metros cúbicos hora, tenemos por definición del caudal más lo que es el caudal másico, kilo hora. Por definición, recordemos que lo que es el volumen aspirado es el igual al caudal másico por el volumen específico del vapor. ¿Vale? Volumen aspirado. Y eso equivale, en este caso, el caudal másico equivale a 882,94 kilos hora. Teniendo en cuenta, ojo, lo que hemos dicho de que hay un recalentamiento de 10 grados. ¿Vale? Eso es un dato que es significativo para resolver el problema. Teniendo ya el valor másico, o sea, el caudal másico, sabemos por definición que la producción frigorífica, la capacidad frigorífica del sistema, los datos que nos da el compresor, ¿vale? La necesidad frigorífica total equivale al caudal másico por la producción frigorífica específica en el evaporador, que equivale a la entalpía 5,4. La entalpía 4 es la que nosotros estamos buscando realmente. Como tenemos este dato que nos da el problema de 150.000 kilocalorías hora, recordemos enunciar el problema, que nos dice que se necesita evacuar una cierta necesidad de frío, una cierta producción de frío, que es de 150.000 kilocalorías hora. Esa es una premisa del ejercicio. Pues entonces con esas 150.000 la pasamos, lo primero que haremos será pasarla a kilojulio hora. Recordemos que para pasarlo a kilojulio hora lo que hay que dividir, en este caso,
¿vale? Si tenemos una unidad en kilocaloría, una kilocaloría equivale a 4,18 kilojulios. Si queremos pasar de kilocaloría a un volumen de kilojulios, ¿vale? Pues tendremos que, obviamente, dividir por 4,18 kilojulios. O sea, 4,18 para tener valor en kilojulios. 35.885, si lo dividimos entre 882, que es el caudal másico, y eso se lo restamos a los 391,32, obtenemos un dato curioso, un dato negativo. Fijaos bien, y que eso sale, y la realidad es que sale así, menos 320,6 kilojulios kilogramo. Esto es imposible. O sea, no puede existir una entalpía negativa, ¿vale? Con lo cual, en la premisa de nuestro ejercicio nos dice: calcula el grado de subenfriamiento para que pueda funcionar, si es posible esto, que pueda funcionar así. Como nosotros, para calcular nuestro subenfriamiento, aquí en diagrama de Molière observamos que necesitamos este valor de entalpía, puesto que si sabemos cuál es este punto, puesto que solamente habría que llevar la isóbara, en este caso, bueno, sí, la isóbara, habría que hacerla coincidir con la línea de vapor saturado para determinar cuál sería esta temperatura. Sabiendo la entalpía y llevando una línea isentálpica hasta la isobra, conoceríamos la isoterma que pasaría por el punto 3, y ese valor sería el grado de subenfriamiento. Pero claro, aquí nos da un valor negativo, un valor abstracto, un valor absurdo, y deducimos de que este problema se resuelve con una imposibilidad, es imposible, y le damos solución al mismo. Bueno, pues esto es todo para este problema, espero que haya sido interesante.